qué bueno es el Señor. Estamos aquí en esta oportunidad para escuchar las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho a través de hombres de Dios, y especialmente hombres de Dios que conocen la historia de la Iglesia de Dios en Cristo la Senda. Y de verdad que para este programa testificar, es de suma importancia tener con nosotros a nuestros hermanos pastores David César y su esposa Arelis en esta ocasión para compartir el testimonio de su vida y que sea de edificación a todos los videntes y a todos los que escuchan este testimonio. En verdad yo quiero saber, hermano David, ¿dónde nace el hermano David César? ¿Y de dónde proviene su familia? Hermano David. Mi familia proviene de San Juan de la Maguana, mi madre. Y mi padre de Inglaterra, de una provincia en ese entonces llamada Grenada. Es decir, que yo soy ligado de inglés y de dominicano. ¿Dónde se desarrolla como niño, su niñez, toda su niñez y su juventud? En San Juan de la Maguana, a los 9 años, mi mamá toma la decisión de venir a la capital con la familia, porque mi mamá era la que mandaba en la casa. Era la que conocía el país y sabía moverse. Era una mujer joven y mi papá un anciano. Ok. Y entonces comienzas a vivir en la capital, ¿en qué lugar? En Simón Bolívar. Okay. Primero llegamos en Sánchez Payá y después nos mudamos a Simón Bolívar. ¿Toda su juventud estuvo ahí en el Simón Bolívar? En el Espaillá, entre la Albert Thomas y la 17, en ese entonces, entre la 17 y Simón Bolívar, mi juventud la pasé por allí. ¿Cómo conoce a Jesucristo? ¿Cómo tiene usted un encuentro con el Señor? Hacen una campaña grande, un famoso predicador llamado Liu Bai. ¿Qué año? Si no me equivoco, creo que fue en 1966, de 65 a 66. ¿En el Estadio de la Normal? ¿O? En la Normal. Sí. Y eso fue un movimiento muy grande. Y yo fui a ver lo que estaba aconteciendo allí porque era un movimiento espectacular. ¿Le contaron a usted? No, yo lo estuve viendo. Esa campaña comenzaron, era para 1 o 2 semanas y tuvo 45 días de campaña. Gloria a Dios. Eso era milagro de toda clase. Yo no creía en el Señor porque habíamos salido de una revuelta y no tenía conocimiento, aunque me había criado en una iglesia, pero no tenía conocimiento de que Dios hacía milagros. Ya. Entonces, cuando hicieron el llamado... No, a mí no tuvieron que llamarme. Yo fui corriendo porque las cosas que sucedían en esa campaña era para que toda la persona que estaba allí se entregara a Cristo, porque eran milagros, señales, maravillas, expulsión de demonios. Era una cosa que nunca se había visto. Amén. Y luego entonces el Señor lo llama al ministerio. ¿Después de qué tiempo? ¿Preparación? ¿Cuál fue la preparación que Dios hizo? Yo voy a donde Ezequiel Molina, que estaba comenzando una iglesia en la 19, y entonces grupo de 20 o 25 personas. Entonces Ezequiel Molina fue el hombre que me dijo por dónde era el camino. Me enseñó con la Biblia él y Efraín, Luis Molina, que eran los que dirigían esa iglesia, una iglesia de Dios pentecostal. Excelente. Y ahí entonces el Señor lo comienza a preparar. Ahí comienza el Señor a trabajar conmigo. ¿Cómo le hace el llamado a su al ministerio del pastorado? No sé si fue el primero. No, el ministerio fue de predicación. Ok. Dios manda a la República Dominicana un señor llamado Elías Serna Palacio. Y este señor, misionero americano, venía de Texas,
era un profeta. Él no hacía los milagros que hacía Louis White, pero tenía un don de profecía que no tenía que ver la persona dos veces. Las personas llegaban y él ya sabía quién era, de dónde era y el propósito que Dios tenía con esa persona. Entonces yo fui al garaje, porque era un garaje donde él estaba haciendo los cultos, el misionero. En Santo Domingo. Allí en la 35, número 35. Ah, ok. La casa de la hermana América, Ya. Rodríguez. ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba Elías Serna Palacio. Ya. Ok. Y entonces, allí es cuando Dios me llama a mí, a través de ese hombre. Pero ya hacían días que Dios me estaba dando sueños, revelaciones, de que me iba a sacar de la iglesia de Dios Pentecostal. Ya. También contribuyó que el hermano Ezequiel Molina salió de la iglesia de Dios Pentecostal y entonces yo dije dentro de mí, pero si el pastor salió, yo debo también de salir. ¿Qué año fue eso aproximadamente? Eso fue en el año 1967. Estaba yo naciendo cuando eso, ¿no? Sí, porque en el 66 me bauticé y en el 67 fue que se desarrolló el movimiento. La senda estaba comenzando. En ese entonces se llamaba el Sinaí. El Sinaí. Así era que se llamaba ese movimiento. Entonces el Señor de ahí después le confirma su ministerio como predicador, como evangelista. Y me ordena, porque el hermano andaba con autorización de un movimiento llamado Revival Church, Iglesia de Avivamiento. Entonces, él, de parte de Dios, me dice que yo soy del sur, que comience mi ministerio en el sur y que iba a terminar en lo último de la tierra. Ok. Entonces sí me di cuenta inmediatamente que este hombre venía con Dios, porque yo no había hablado con ese señor, no lo conocía. Ese señor... Comenzó predicando en el sur del país. Inmediatamente me fui al sur. Para Asua, para Me la fui frontera. a Barahona, a donde nací, a Batey 6, a Batey 5, a Los Bateyes, y a predicar por todos esos lugares donde Dios, Batey 3, donde quiera que Dios me daba oportunidad. Ok. Y entonces, ¿cómo Dios trata con usted para salir del país? ¿Cuál es el trato que Dios hace? Bueno, el Señor, inmediatamente yo terminé de predicar en el sur, comenzó a darme revelaciones de cosas que iban a suceder y de la salida y de todo. Muy difícil porque no tenía dinero. Y entonces el trabajo mío tampoco daba para hacer un viaje. Yo era el tercero de una familia de 10 y a mí me tocó la responsabilidad de ayudar a mi padre, porque mi padre era un extranjero y anciano. Y mi hermana mayor había fracasado, mi hermano mayor había fracasado, y el único que estaba enfocado en las cosas de Dios era yo. Entonces el Señor lo llama a salir ¿a qué país primeramente? A Venezuela. En el año 70. En el año 1971 voy a Venezuela, pero cuando voy a Venezuela y a Trinidad, de Trinidad regreso nuevamente a Venezuela, estando orando en una isla llamada Margarita, me dijo el Señor que yo no estaba preparado, que me regresara a la República Dominicana y que allí Él me iba a preparar. Algo que era muy difícil para mí, porque para encontrar en ese entonces $139 americanos, eso era para mí sumamente difícil. Era muy imposible. Pero el Señor me dijo claro que me regresara a la República Dominicana. Entonces yo le pregunté al Señor
que qué señal me daba él a mí de que me iba a regresar a Venezuela. Y me dijo el Señor, muy claro, la señal que te doy es la misma que le di a Josué y a Caleb. Esa tierra donde tú estás adorando, te la voy a entregar a ti. Ah, pues está bien. Regreso a la República Dominicana y allí entonces me esperaba la preparación. Ok, ¿qué tiempo aproximadamente duró entonces? Bueno, no fue mucho tiempo. Pasó el año 1971, el 72, el 73 en el piso. Sí, porque era una preparación y Dios tiene su manera. Sí, amén. Si uno va a un instituto es muy fácil. Le dicen 4x4, son tanto, 8x8, tanto, pero la preparación del Señor es cuando Él concluya. Y es cuando el Señor me dice, bueno, levántate ahora. Entonces el Señor proveyó el dinero. Una señora llegó de Estados Unidos. Yo le reparé una casa porque yo era contratista, trabajaba construcción, y ella me dijo, te voy a dar $50 en americano, en dinero americano, para que no lo gastes, para que tú hagas tu pasaje. Y salí a pedirle a la gente que eran amigos míos, porque siempre tenía amigos. Y esa gente, Luis Molina, Alejandro, un señor que era muy bueno conmigo, y conseguí el pasaje. ¿El Señor entonces le abrió puerta, le dio profecía a través de alguien? No, ya él me había preparado. Ya cuando me hace la preparación, entonces yo vuelvo nuevamente al lugar que el Señor me dijo que me entregaba esa tierra, pero ya me estaban esperando allí. Okay. Cuando yo llego allí ya me estaban esperando en una iglesia que había fundado un norteamericano y estaba abandonada, como con 6 o 7 personas, todos ancianos. Dios levantó un movimiento de jóvenes. Entonces, por eso yo creo en la juventud. Dios levanta un movimiento de gente joven y comienza un desarrollo en esa isla donde yo fui prácticamente pionero. ¿Eso fue en Margarita? En Margarita. En Venezuela, Margarita. Sí, la iglesia de Venezuela. Ok. De ahí el Señor entonces siguió cumpliendo sus promesas. Bueno, Dios me puso en gracia con el pueblo y con la gente y con la iglesia, pero yo estaba soltero y yo no creí en un pastor soltero. Ya para mí eso era algo muy difícil. Me aconsejaron los ancianos de la iglesia que agarrara una muchacha y me casara, pero yo le dije que esas eran mis hijas y que mis hijas había que respetarlas, y el primero que tenía que respetar era yo. Entonces allí estuve un año siendo pastor de toda esa multitud de jóvenes y con los ancianos que me ayudaron, allí en el pueblo del Tirano, donde era pastor. Ok. ¿Qué tiempo duró ahí usted? Un año. Un año como pastor. ¿Y luego dónde el Señor lo lleva? Bueno, después comencé a predicar. Ordené un muchacho llamado Luis Brito y comencé a predicar en todo el país. Yo fui a predicar en todo Venezuela. En ese tiempo, hermano, entonces, en la cual se le había aconsejado que buscara, ¿verdad?, su pareja y que se casara, ¿cómo usted encuentra entonces esta bendición de tener a su lado la hermana Arelis, la pastora Arelis? ¿Cómo se conocen? ¿Dónde la conocen? ¿Venezuela? ¿Dónde la conocen? El Señor me acompañaba en el viaje. Estoy en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, y un hermano que era de la iglesia de la hermana Arelis, que era policía, era miembro de la misma iglesia que yo visitaba y era miembro. Y entonces él me invita al pueblo de la hermana Arelis, un pueblo que queda como a media hora
de la capital y me invita para hacer una campaña. Entonces yo llego a hacer una campaña a la iglesia donde estaba comenzando, una iglesia, póngale que tuviera unas 30 o 40 personas comenzando. Ya. Entonces, así yo llego. En esa campaña usted vio a la hermana Ley. Sí, porque ella se dejaba ver. Ella andaba encendida. Y todo el que esté encendido en el poder de Dios, él se deja ver. Ella estaba encendida y predicadora. Y predicaba en la calle y predicaba para allá. Y bueno, ella estaba en el frente. Entonces, fue allí donde la conocí. Pero también hubo una profecía. Terminé de predicar una noche. Y entonces, como 10 personas jóvenes me rodearon. Porque querían saber cómo yo había conseguido el ministerio. Y entonces, dentro de ese grupo estaba la hermana Arely. Y vino un hermano y profetizó en español. Me dijo, aquí lo voy a casar yo a usted. Y yo hasta me reí, yo dije, a mí no me gusta este pueblo. Yo no me gustan los pueblos, a mí me gustan las ciudades grandes. Pero eso son lo que era. Y me quedé callado, pero lo oí, que él dijo que él me iba a casar. Aleluya. En ese pueblo. Profetizó. Profetizó. Después de eso, yo salí a la isla de Aruba a predicar, y estando en Aruba, entonces ya parece ser que Dios había combinado el asunto. Amén. Porque yo le dije a ella, cuando iba de salida, te voy a mandar aunque sea una postal de por allá del extranjero. Eso se usaba antes, de mandar postales y cosas. Sí. Ya eso no se usa. Ya eso no se usa. Pero eso se usaba, sí. Sí. A la gente que usted quería le mandaba una foto y le ponía detrás con mucho amor y cariño. Sí. Eso era algo muy, muy bonito. Muy especial, que era la persona que uno quería. Que uno quería. Entonces ya después de conocerla, ¿qué tiempo ustedes ya entran en ese propósito? Yo estoy orando en Aruba por esa situación. Porque yo no quería cualquier mujer. Yo quería una mujer que me ayudara en la tarea del ministerio. Porque el ministerio es algo demasiado valioso y muy importante. Hay muchas personas que ejercen el ministerio, pero no saben, no se imaginan los requisitos. Están en la Biblia, pero no se le hace caso a la Biblia. Y entonces uno de los requisitos es que esa persona sea de familia, sepa lo que es la familia, que sea casado, que tenga sus hijos, que él esté sujeto y que él se sujete para poder sujetar a otro. Sí. Porque si no puedes sujetar su familia, su esposa, sus hijos, ¿cómo va a ir a sujetar en la casa de Dios? Sí. Así dice la Biblia. Pero, ¿qué pasa? Que yo estaba orando y Dios me dio una revelación. En la revelación, yo la veía a ella predicando en una esquina y oía la voz del Señor que me decía, búscala y ayúdala. Aleluya. Ya nomás me dijo eso, ya yo sabía lo que me estaba diciendo. Ya no tenía que dar interpretación. Usted, como ya se le había profetizado y Dios había abierto yo ni pensé puertas. En eso. Yo dije, esa es. Esa es. Porque yo conocía muchas muchachas. Le he dicho que yo anduve en todo Venezuela predicando, joven. Sí. Creo que no tenía 24 años. Sí. Y el negrito andaba con un tumbao. Bueno, que me quería mucho, la gente me quería mucho. Qué bueno. Me daba a querer. Nunca tuve problema con nadie. Era muy querido. Porque yo aprendí
mucho de Ezequiel Molina y de un predicador llamado Demetrio Montero Méndez, que era mi amigo, que eran personas muy responsables. Y entonces, uno viendo a esa gente y aprendiendo de esa gente, tenía que ver muy bien los pasos que uno iba a dar. Sí. Bien, entonces después, ya cuando se casaron, cuando el Señor le confirmó el tiempo de la boda, ¿en qué año se No casaron? duramos mucho tiempo. No duraron mucho, sí. No, porque yo llego de Aruba y le encuentro a ella en su trabajo. Ella trabajaba en oficina porque era secretaria. Y entonces cuando yo llego ella me dice que me estaba esperando. Ah, santo, lucha. Sí, porque el Espíritu del Señor le había dicho que me iba a regresar. Con esta bendición. Sí, entonces, bueno, pues ya la tengo hecha. Allí mismo le pedí permiso a ella para hablar con su papá. Sí. Con su mamá no tenía que hablar porque su mamá, desde que llegué, le caí en gracia. Aleluya. Porque la mamá de ella era de color y el papá era hijo de un francés. Entonces ya negro con negro, pues se arreglaban las cosas Se con mucha entienden, facilidad. se entienden. O sea que desde que llegué a ese pueblo caí en gracia porque la mamá de ella me hizo un buen almuerzo. De tal manera que yo dije un día, si me siguen tratando así me voy a quedar por aquí. Imagínate. Qué bueno. Y hermana Arely, dígame, ¿cómo Dios trató con usted en cuanto al pastor? Porque usted se acercó para que le enseñara cómo era el ministerio, para aprender, pero mire qué sorpresa, qué bendición. Dios lo une a usted en este tiempo. Sí, bueno, ya Dios había tratado conmigo acerca del ministerio, ya yo predicaba, había ido a un lugar a predicar que el Señor me dijo, me reveló el lugar y fuimos todos los de la iglesia a predicar allí. Hicimos una campaña de 3 días y se convirtieron 42 personas. Gloria a Dios. Y yo le había dicho al Señor que esa iba a ser la señal de que me llamaba al ministerio. Y se entregaron todos, no quedó ni uno de ese lugar. Y se fundó una obra allí. Y yo estuve pastoreando esa obra durante 6 meses. En ese tiempo conocí al hermano David Sisa, que fue a dar la campaña a la iglesia nuestra. Y de ahí pues comenzamos a compartir, a conocernos. Él comenzó a viajar allá, a Guatire. Y yo dije, bueno, está viajando mucho, está visitando mucho por aquí. Era por las almas, hermano pastor, o por el alma. Bueno, ya después que yo hablé con ella, ya era para atender mi oveja. Amén. Sí, y entonces pues ya nos pusimos de acuerdo en la fecha para casarnos. Durante ese tiempo pusimos una fecha, pues nos comprometimos en mayo y en septiembre nos casamos. ¿Qué año? Del 76. 76. Sí, 1976. Sí. 76. Nos casamos en septiembre y de allí salimos a la isla de Margarita y estuvimos allí, y de estar en la isla de Margarita salimos a un lugar llamado Guanare, donde el líder y pastor era el hermano Jaime Puerta. Jaime Puerta. Y estuvimos allí un mes en preparación, preparándonos con la Biblia, orando, ayunando para salir a Centroamérica. Y salimos a Centroamérica, Panamá. Tuvimos un éxito rotundo, se convirtieron muchas almas. Ahí no fue. Dios levantó iglesias que estaban ya decaídas, apagadas. Hubo un avivamiento en todas las iglesias donde el Señor nos llevó. ¿Ya eran casados? Sí, claro. nos Eran casamos, casados, sí. Ya habíamos celebrado nuestra boda y salimos al mes de casados porque salimos al ministerio. Enseguida. Tremendo. Aquí hay una enseñanza muy importante para todos los jóvenes y todos los que están, porque la gente ahora, el joven quiere su pareja, pero no toma en cuenta el ministerio de Dios y el llamado de Dios. Y es muy importante. Y mire qué ejemplo el de ustedes, el de usted, hermana, que lo primero que hizo fue buscar la dirección del ministerio, la predicación de la palabra, buscar las almas. Cuando se toma esto de esta forma y se comienza de esta forma, entonces Dios completa la obra y lo ha unido a ustedes para grandes cosas.
Bien, después entonces, ¿qué tiempo dura en pastoreando allá en Venezuela? Bueno, nosotros en Venezuela, después que nos casamos, nos fuimos a Centroamérica. Estuvimos en Panamá. Entonces Dios comenzó a usarme con milagros y señales milagrosas espectaculares. Muchos milagros. De tal manera que eso me impulsaba a seguir predicando y orando por la gente enferma. De allí nos fuimos a Costa Rica. Nos ofrecieron oportunidades, pero nosotros no quisimos ninguna oportunidad para pastorear porque Venezuela era el 7º país más rico del mundo. Sí, en aquella ocasión todo el mundo Iba para Venezuela. Antes de salir a Estados Unidos se iban para Venezuela. Yo saqué a mi hermano de la ciudad de Nueva York y me lo llevé a Caracas. Esos son los años que 79. En los 70 hasta el 83. Ya. Y del 83 adelante fue que Venezuela comenzó a declinar. Okay. Pero Venezuela era el 7º país más rico del mundo. Pero ¿qué tiempo el Señor lo toma allá? Primero comenzaron en Panamá. Uh-huh. Y después En Costa Rica. en Costa Rica. Uh-huh. ¿Qué tiempo duraron en Costa Rica? 2 meses. 2 meses. Y después lo lleva Nos volvemos para atrás. a Venezuela. Volvemos a Venezuela. Ahí comienza una A obra. predicar. Ok. A predicar por todas partes. Por todas las iglesias que no terminábamos en un lugar y ya había alguien que Sí, porque no había sabía, cristianos. nosotros Había muy pocos cristianos en esa época. Ya. Había una necesidad demasiado grande. Con excepción que fuimos a un pueblo llamado Río Chico, un pueblo de gente de color, y allí estuvimos pastoreando. ¿Qué tiempo ahí duraron pastoreando? Creo que fue 6 meses hasta que apareciera un pastor. Ok. Y luego entonces Seguir predicando ok, por todo el país. por todo el país. ¿Qué tiempo usted dura en Venezuela en el ministerio? Bueno, estuvimos... hasta el 81. No, nosotros salimos de Venezuela en el año 1983, cuando consigo la gerencia allá a donde La Princesa. La Princesa. Es una tienda ¿Y dónde está ubicado entonces? en la isla Margarita. En la isla Margarita. Sale de Venezuela y se va a la isla Margarita. Es que la isla Margarita es parte de Venezuela. Parte de Venezuela. Ujú. Ok. ¿Cómo Dios le hace el llamado entonces aquí en Estados Unidos? Bueno, eso no es un sueño. Usted sabe que el dominicano que no llega a Estados Unidos Muere ciego, dice. se siente incómodo. Ya yo había venido en 1981 aquí a Estados Unidos, pero no me gustó, porque a Estados Unidos estaba pasando una depresión muy grande. Había entrado en un problema con los iraníes y era tan grande la depresión económica que había, que no había forma como uno establecerse en los Estados Unidos. Es allí donde yo le mando a decir a un hijo de la fe mío que tenía tiendas allá en Venezuela que me mandara el dinero para salir de Estados Unidos porque me estaba frizando. Él me mandó el dinero y me regreso nuevamente a Venezuela porque el Señor me dijo en revelación que me iba a bendecir allá en Venezuela. Okay. Entonces me regreso a Venezuela y desde que llego consigo una gerencia en una tienda y entonces necesitaba una secretaria y mi esposa era secretaria. Oh, qué mejor secretaria que su esposa. Me quedaba todo Le conoce todos los secretos. y no quise quedarme con la tienda porque eso no era el plan de Dios. Pero el dueño de la tienda, un sirio, me dijo que él quería que yo me quedara con esa tienda. Okay. Aquí en Estados Unidos sé que ha tenido un tiempo como pastor. 25 años. 25 en años una sola iglesia. en una sola iglesia.
¿Cómo se llama la iglesia? ¿Dónde? Se llama Iglesia de Avivamiento, Fuente de Vida. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en el 23 de la Coral Street, en Worcester, Ok, a una hora más o menos de Boston. de Boston. Ok, el Señor entonces le hizo el llamado de nuevo venir aquí a Estados Unidos. Es cuando comienza la... Bueno, ya yo llego a Estados Unidos, pero llego diferente, porque llego con dinero y llego en una época que ya Estados Unidos había salido de la depresión. De la depresión, sí. Y ya era más fácil para mí establecerme aquí en Estados Unidos. Ok. De ahí entonces el Señor le abre puerta para el pastorado. Esta señora y yo llegamos a una iglesia y esa iglesia tenía profeta. Sí. Y un profeta, desde que llegué a esa iglesia, dijo: a mi siervo lo he traído de lejana tierra para que enderece lo torcido. Me di cuenta inmediatamente que Dios me había seleccionado a mí para que yo fuera pastor de esa iglesia. Ya. Porque de la única manera que uno puede enderezar lo torcido es siendo pastor. Sí. Que se le dé la oportunidad a uno. ¿Qué? Y ya 3 meses después yo era el pastor de esa iglesia. ¿Qué edad más o menos tenía usted? Bueno, en ese entonces estaba bastante joven. Póngale que tenía como unos 32, 33 años. ¿Y algún testimonio últimamente de lo que Dios, las cosas grandes que usted que ha recibido de Dios? Por ejemplo, yo sé que el Señor le concedió, le extendió años de vida no hace mucho a través de la sierva, usando a través de la sierva. Sí, señor. Y yo quiero que usted me cuente ese testimonio. Yo quiero que... ¿Qué Bueno, fue lo eso que le fue pasó? glorioso. Yo me estoy muriendo en el hospital, en un intensivo. Y la hermana América Rodríguez, pastora de la senda, me llama al hospital y mi esposa coge el teléfono y mi esposa oye que la hermana América me llama y entonces ella me da el teléfono y me dice: David, ¿me oye? Digo: sí, hermana América, le oigo. Pues levántate ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Yo sentí como una flecha que fue disparada. Perdón, usted le había dado un stroke, lo que se llama un stroke. Sí, un stroke. stroke. Eso se llama un derrame cerebral en español. Y usted estaba en intensivo con todos los aparatos puestos. Muriéndome, con todos esos monitores, con todo, con un paso allá y otro acá, Y escuchó por teléfono. por teléfono, a la sierva del Señor. Y entonces Ya está pasando, se levantó con todo y aparato. con todo y aparato. Y mi esposa me abrazó, me dijo: no puede levantarte. Sí puedo, porque esa palabra entró. Y ya el Espíritu del Señor me decía: no te va a morir la hora. Gloria a Dios. Te levanta caminando. ¿Qué año fue eso, hermano David? Bueno, de eso hace como unos 4 o 5 años. 4 años. Amén. Entonces después de eso el Señor le levantó y le ha dado fuerza para Estaba seguir. perfectamente bien. Perfectamente bien. Yo fui a la República Dominicana y a la casa de la pastora para que ella me viera Sí. caminando por mis pies perfectamente como ella lo ordenó. Recuerdo. Y ella me vio caminando por mis pies, caminando bien. Esas son unas de las tantas maravillas que Dios ha hecho a través de este ministerio y con ustedes. Porque el ministerio de la senda es un ministerio de poder y de gloria. Amén. En los tiempos que yo llegué a la senda, no se hacía nada si Dios no lo ordenaba. Y eso fue para mí de gran beneficio
y de muchas bendiciones. Usted, como de las personas que iniciaron y que tuvieron al inicio ¿verdad?, de este movimiento, el cual usted señala, la senda, tuvo mucha experiencia con la pastora América a su lado. ¿Qué usted recuerda? ¿Qué usted aprendió? Bueno, la hermana América para mí fue mi madre espiritual, porque ella era consejera. Ella vino a ver a su hija, Tati, aquí a Boston, y yo la llevé a la iglesia y ella me dijo a mí: ocúpate de los varones y las hembras déjala en manos del hermano Areli. Y para mí, todo lo que la hermana América me decía era de parte del Señor, porque ella era una mujer que hablaba poco, pero cuando hablaba se dejaba que el Espíritu del Señor la guiara. Y en medio de todas sus pruebas, en medio de todas sus luchas, ella me ayudó bastante. Y gracias a Dios que ella pudo soportarme. Porque yo era de carácter, cuando joven, de carácter fuerte, que la cosa había que probármela por la Biblia. Sí. Era muy bíblico, leía mucho, sabía mucho, y ella tuvo esa paciencia para soportarme y hacer una amistad conmigo. Ella llegó a decirme que yo gozaba de su confianza. Sí, así era, sí. Y muchas veces yo le sacaba el pie y me iba a la zona colonial, pero desde que llegaba donde ella se daba cuenta que yo le había sacado el pie, se daba cuenta. El Señor le decía. Entonces tenía yo que decirle la verdad: mire, hermana América, yo no quiero molestar por allí, yo me hospedé en la zona colonial allá, no, venga para mi casa. Sí. Ella le estimaba mucho y siempre dejaba entender, sí, que le estimaba mucho. Y por eso queríamos tener esto en video para toda la generación que está ahora naciendo, ¿verdad?, que está comenzando y que no conoce la historia de hombres y mujeres de Dios, la cual el Señor ha hecho maravillas, milagros, prodigios al inicio. Es importante también, vamos a apuntar, cuando usted se casa con Areli, ¿verdad?, en aquel tiempo, y los hijos que el Señor le ha dado, ¿cuántos hijos le dio el Señor? 3. 3 hijos. 3 hembras. No, 2 hembras y un varón. Y un varón. Un trío. Ok, al día de hoy, ¿cuántos nietos tiene? Bueno, tengo a mi hermano, otro que viene de camino, el hermano Maraquía y Ariana. Ariana, Maraquía, el hermano Robert y el que viene por allá. Son 4. Son 4 días. De sus hijos, ¿salieron algunos pastores? ¿Han seguido? Mi hijo. Su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Abraham. Abraham ahora mismo está pastoreando. Sí, él está a prueba. Okay. Porque no es fácil el pastorado para una persona que trabaja en banco. Él es gerente en un banco y las dos cosas van. Sí, es fuerte. Usted lo sabe. Sí. Usted lo sabe. Sí. Es sumamente difícil, pero el Señor prácticamente le ha dicho a él que eso es lo que él quiere. Mi hijo, yo lo mandé a la universidad a estudiar en Ohio con mi esposa, pero Dios dijo para atrás y le costó mucho a él, pero no hay otro camino.
lo mejor es hacer la voluntad de Dios. No, porque ya yo tenía un plan B. Todavía lo tengo. El asunto es que la obra de Dios no se puede detener por nadie. Porque Dios lo que va a hacer lo hace de toda manera. Amén. Pero es muy bueno que la persona que es el ministerio lo haga con alegría. Sí. No solamente por lo que pueda conseguir, sino porque tenga el llamado para servirle al Señor. Sí. Hermana Arely, ¿cuál es el consejo que usted le daría a la juventud cristiana hoy en día? Según la experiencia que Dios le ha dado, porque usted es una mujer de Dios, una mujer que Dios la ha experimentado en su obra. Tal como el Señor le premió con el pastor David, a ambos, y usted también. Entonces, ¿cuál sería el consejo que usted daría a esta generación de jóvenes que están? Porque usted trabajó con los jóvenes. Claro que sí. El consejo que yo le daría sería que busquen la dirección de Dios, la voluntad de Dios. Es muy importante porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, todo marcha bien. Sí. Y no llevarle la contraria al Señor, sino hacer lo que Él dice. Y buscar al Señor de primero. Sí. Como dice en la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. O sea, que el Señor va a añadir todo lo demás que necesite. Y Amén. es importante buscar la dirección, sobre todo para casarse. Y más la persona que tiene un llamado, que tiene un ministerio, es importante que se case con una persona que también tenga un ministerio, tenga un llamado, para que puedan desarrollarlo. Amén, qué bueno. Eso es muy importante hoy en día. Y cuando ponemos a Dios de primero, tal como Él me dijo una vez, encárgate de lo mío, que yo me voy a encargar de lo tuyo. Aleluya. Cuando nosotros nos encargamos de hacer su voluntad, Él se encarga de nosotros. Pastor David, ¿usted qué aconseja al ministerio inicial? Ahora, ¿cómo usted ve la diferencia de antes, la diferencia de ahora? Bueno, yo puedo echar un vistazo y ver que todo el éxito está asegurado. Yo he sido pastor en 5 iglesias diferentes y he tenido la gracia de Dios de ir a sitios donde nadie me conoce y Dios me ha honrado. Entonces, yo pienso que en este tiempo, la juventud que tiene llamado, lo primero que tiene que hacer es acercarse a Dios para que Dios lo dirija, para que Dios le ordene, para que Dios le hable. Porque si el Señor no pone su mano, uno fracasa. Por eso que nosotros vemos tantos ministerios fracasados, porque a uno Dios no lo mandó, a otros no se someten a la Biblia. Porque yo digo que creo en la familia, porque la familia fue primero que la iglesia. Aunque yo tuve la gracia de Dios, que fui pastor, soltero, 1 año, pero no se lo recomiendo a nadie. Si yo hubiese conocido a la hermana Arely en ese año, hubiese sido muy diferente. Aunque tuve éxito, pero los éxitos hubiesen sido mayores. Porque mejor son 2 que 1. Sí. Entonces, yo tuve la buena suerte de que encontré esta mujer y le he prometido a ella, el día que cumplamos 50 años de casado, ir al mismo sitio que nos casamos. Ah, ¿cuánto falta para eso? Bueno, solamente faltan 6 años. Ah, no, pero eso está ahí. Sí, porque a ella le dijeron que ella no iba a prosperar en su matrimonio. Y
ella y yo gozamos de una bendición muy grande, que nosotros nos casamos sin conocer. Ni ella me conocía a mí, ni yo la conocía a ella. Nosotros fuimos recomendados por el Señor. Ahí se ve la importancia de cuando el Señor recomienda a uno, habla por uno. Sí, amén. Ya nosotros tenemos 44 años, Sí. que no es un mango. Eso es buen tiempo. Es un buen tiempo en el Señor. Qué bueno, qué bueno. En ustedes el Señor ha cumplido todas las promesas, o hay promesas todavía que ustedes no las han visto. O sea, tú puedes decir, Señor cumplió todas las promesas. Si Él me llama, ya Él la cumplió. Porque ya yo he visto todas las cosas que yo le he pedido a Dios. Dios me la ha provisto. Ok. El Señor ha sido muy generoso con nosotros. Y con nuestros hijos también. Con su familia. Nuestros hijos tienen sus propiedades. Una de las cosas que yo le pedí al Señor es que no me permitiera yo fundar una familia donde ellos tuvieran que pasar por donde pasé yo. Y Dios me lo concedió. Entonces mis hijos gozan de grandes bendiciones. La mayor pudo graduarse de la universidad, el segundo se graduó de la universidad, la hermana Rebeca, una licenciada, se graduó de la universidad, trabajan bien. Dios lo ha bendecido materialmente, espiritualmente, y la bendición es tan grande que los tres están en la iglesia. Yo soy un pastor privilegiado, porque dicen que por allí, que los hijos de los pastores, pero en el caso mío, ha sido una bendición que mis hijos son los que ministran en la iglesia. Amén. Sí, eso es muy Es importante. decir, que todo lo que yo he deseado de la mano de Dios, pues lo he recibido. Estoy muy conforme con el Señor. Amén. Bien, hermano, pastores, David César y esposa, pastores César. De verdad que para nosotros es un placer haber compartido, tener esta experiencia que vienen siendo de fundamento para la nueva sociedad, los nuevos cristianos, los nuevos que están en el ministerio. Y se le estima mucho en República Dominicana, especialmente en la Iglesia de Dios en Cristo La Senda. Siempre lo hemos visto, ¿verdad? Con mucho amor, y sabemos que toda esa experiencia debemos nosotros, lo que continúan más bien, mantener esta antorcha viva, mantener el evangelio puro, que fue el que nosotros conocimos, el que se nos predicó en aquellos tiempos, y a ustedes que saben lo que es evangelio puro, sin mezcla, sin acondicionamiento a la sociedad de hoy, porque hoy todo se ajusta a la necesidad. Ya solamente quiero que al final de esta entrevista ustedes den el consejo al área pastoral, al área ya ministerial, los que tienen al frente, ¿verdad?, la responsabilidad de guiar al pueblo. ¿Cómo ustedes han vencido en todo este tiempo, y cuál es la clave? Si hay una clave. Bueno, ir en la dirección que Dios traza. Para eso el Señor nos dejó la Biblia. Si nosotros dejamos que Dios nos guíe, todo saldrá bien. Pero si nosotros no seguimos las instrucciones que Dios dice en la Biblia, la mayoría de las veces fracasamos. Porque ya el Señor lo dijo muy claro: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces, si la Biblia dice que hay que obedecer, hay que obedecer.
La Biblia es el libro que le dice a uno cuando uno va bien y cuando uno no va bien. Ahora los que le tocan hacer el trabajo pastoral, que de los tiempos modernos, donde las cosas son diferentes, donde le dicen a uno que uno está obsoleto, allí tiene uno que ir con la Biblia. Pero la gente no quiere leer la Biblia. La Biblia no pasa de moda ni está obsoleta. Hay que ir a la Biblia, a la senda antigua. Si Dios hablaba al comienzo, habla también ahora. Amén, así es. Yo me alegro mucho cuando Dios me deja llegar a la calle 35, número 35, y veo a Maru, que fue un soporte allí al lado de la hermana América, a Charlie, a esa gente. Más de 50 años en la iglesia, con dificultades, con pruebas, con lucha, pero ahí, y dando testimonio. Personas que yo conocí joven y ahora los veo y me alegro. Es como si yo volviera a vivir cada vez que llego a la calle 35, número 35. Me alegro mucho con usted, hermano Pedro, que es la segunda generación de gente valiosa que han llegado a la iglesia a seguir el ministerio de la senda. Ministerio tan esforzado. Tan esforzado. Sí, amén. Hay una alabanza a la cual lo reconocen a usted en la senda, que dice: si alguien te pregunta por ahí. ¿Cómo es que dice esa alabanza? Si alguien me pregunta por allí, ¿cómo está? ¿Cómo está? Si alguien me pregunta por ahí, ¿cómo está? ¿Cómo está? Entonces le presento la B de la victoria. Sí. La B de victoria. Bendecido y en victoria. En victoria. Aquí el Señor ha sido muy generoso conmigo. Amén. Así que deseo con especialidad a estos hermanos que han hospedado al hermano Pedro y a su esposa, la bendición del Señor sobre de ellos y su familia, y mi gratitud. Amén. De todo corazón, estamos a las órdenes en la Coral 23. Allí el Señor nos ha dado un templo, no se lo debemos a nadie, y predicamos el Evangelio Eso es muy importante. de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para aquellas personas que no han decidido, no han tomado la decisión de servir al Señor todavía, no han tomado la decisión de aceptar el llamado de Dios en su vida, yo quiero que usted le haga el último llamado a estas personas que todavía no conocen a Dios como su Señor y su Salvador. Cristo es la única solución de los problemas. A cualquiera yo le digo que yo vengo de Simón Bolívar o de Sánchez para allá y no me lo va a creer. Yo, por la gracia del Señor, salí de los barrios, de la pobreza. Y una de las cosas más difíciles de vencer es la pobreza, donde uno no tiene ropa, donde uno no tiene comida, donde uno no tiene zapatos, donde uno no tiene nada. Pero Dios dice en la Biblia, levanta Él, Dios, al pobre del piso de la tierra y lo hace sentar con el príncipe del pueblo. Y que para Dios todas las cosas son posibles. Yo logré quedarme en Venezuela, casarme en Venezuela, vivir en Venezuela cuando Venezuela era rica. Y después vine a vivir para acá, para Estados Unidos, y aquí el Señor me ha provisto de todo. Igual como me proveyó allá en Venezuela, porque Dios es el Dios dueño de toda la riqueza, de todo lo que hay. El Salmo 24 dice que todo le pertenece a Él
nosotros solamente administradores. Pues yo puedo recomendarle al que no ha conocido al Señor que entregue su alma a Cristo el Señor. No importa si usted está en lo alto o está en el medio o está en lo más bajo, porque Dios nos ama a todos. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama. Dios ha manifestado su amor a cada uno de nosotros desde que creímos en Él. No importándole que uno venga de los más bajos, no importándole, el Señor dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo le daré descanso. Amén. El Señor ha sido bueno, no solamente conmigo, sino con todos los que le invocan. Después de recibir, ¿verdad?, este testimonio de su vida, y si usted que nos escucha, que nos ve, quiere tomar la decisión de aceptar a Jesucristo en su corazón, el pastor, los pastores César estarán orando. Oren por aquellos que quieren aceptar al Señor Jesucristo, repitan con el pastor y el Señor le va a perdonar. Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El objetivo de toda la predicación es que usted venga a los pies del Señor. ¿Verdad que sí? Así es. Las almas son la más importante. Y usted, amigo, que nos ve, que nos escucha, tiene un alma que salvar. Amén. Repita con los pastores y usted será salvo. Si lo cree en tu corazón, dice la palabra, si lo habla con tu boca, si confiesa con tu boca, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor, y lo cree en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, o sea, si lo hace de verdad, será salvo. Así que repitan con los pastores esta oración y usted será salvo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por lo que tú has hecho. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, Oramos por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestra familia y por cada familia que pueda oír tu palabra. Tu palabra es la verdad. Quiero, Señor, que si alguna persona oye el testimonio de Jesús, es el testimonio verdadero. Concede que sean salvados, sean liberados, sean sanados, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted hizo la decisión por Jesucristo, ahora le toca buscar de la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la palabra del Señor. Él te va a hablar a través de la Biblia. Busca un lugar donde se predique la palabra del Señor y se predique la palabra de verdad, y confiesa a otros que ahora Jesucristo es tu Señor. Sé fiel hasta la muerte o hasta que Cristo venga, y Dios te dará la corona de la vida. Esta entrevista, ¿verdad?, con nuestro pastor David César y su esposa, realizada hoy 28 de febrero del 2020, aquí en la ciudad de Boston, Massachusetts. De verdad que para nosotros es un placer tener esta joya, ¿verdad?, estos testimonios. Yo sé que hay muchísimas cosas más que Dios ha hecho que no tenemos tiempo, pero que sea de bendición para usted, amigo que nos escucha, y para usted, amigo que nos ve. Así que Dios le bendiga y será hasta otra oportunidad. Su hermano Pedro Ulloa.